Parece que era de Un los sobreviviente. de la de los que estudian enfermería o medicina, algo así creo que era. ¿Ya? ¿Alguien más sabe algo? ¿Son sobrevivientes? ¿Ya? Este es como los mitos urbanos. Ya, nadie tiene información así como fidedigna, ¿o sí? Parece que no. Algunos lo han visto, pero más como azarosamente. Bueno, este video, chiquillo, fue creado por su querido profesor Pablo, po. Lo que pasa es que, bueno, habíamos comentado lo que les pasa es que Pablo estudia este tema, hizo su tesis doctoral en eso y ahora tiene un fondo de iniciación, que es un proyecto longitudinal de 3 años, donde ha estado revisando las trayectorias adolescentes, que es lo que yo les comentaba también en la clase pasada. Ahora ya puse el link de la entrevista, no es una entrevista, es una mini conferencia que él dio en la semana de la prevención del suicidio. Yo no me podía acordar bien, lo volví a buscar y era eso. Entonces, ahí en la clínica Mayo en Estados Unidos había un video muy parecido a este, pero en inglés en el fondo, con chicos de Estados Unidos. Entonces, Pablo, como está trabajando en el tema, consiguió apoyo en la región de distintas instancias, bueno, además de su fondo, pero también lo apoyó el Rotary, hizo varios vínculos que son los que aparecen a y entonces él consiguió, los chicos que aparecen en el video, los chicos y chicas que aparecen en el video, son personas que él contactó principalmente en Linares, ¿no? Y allí entonces hicieron la filmación. No me acuerdo si la filmación misma fue en Linares o en Talca, pero esos que ustedes ven ahí en el video son chicos, adolescentes, chicas adolescentes que en el fondo por distintas razones fueron contactados, pero no tienen que ver con el tema en verdad, ni son pacientes ni nada, ya es como actuado. Pero el video recrea este video original de la Clínica de Mayo, que es de Estados Unidos, ¿no? Y está todo en inglés, pues la idea era tener algo como comillas nuestro, ¿no? Que pudiera ser hecho y que lo entendieran personas de nuestra cultura en el fondo, ¿no? Entonces Pablo, muy ingeniosamente, se le ocurrió esta idea, empezó a pedir las autorizaciones a la Clínica Mayo en Estados Unidos, etcétera, se lo dieron, el permiso y todo, generó esta instancia con estos chicos y chicas a los que les pidió ayuda, ¿cierto?, para filmar y todo, hicieron el guión, etcétera, y lo filmaron, ¿ya? Para que vean qué divertida esto de los mitos, porque urbanos, dije yo, pero bueno, Sebastián tenía la idea así como que lo habían hecho en medicina o enfermería, como que psicología siempre está como ahí bajo perfil. Bueno, para que vean que hacemos muchas cosas, pero parece que no siempre es tan fácil que eso se traspase, ¿no? Así que siéntanse orgullosos de su profesor Pablo, porque imagínense una mega producción, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué inicio con este video? Ya vemos, por ejemplo, que Carolina dice, profe, se parece, ¿no? Yo no lo he visto, pero se parece a lo que usted nos dejó en las guías, ¿no? Efectivamente, ¿cierto? Este video, el objetivo que tiene es como sensibilizar frente al tema y derrumbar justamente un mito que tiene mucha gente que piensa que preguntar podría llevar a otra persona a como cometer el acto suicida sin que lo hubiese pensado antes, ¿no? Cosa que es, o sea, el peor mito en el fondo, porque justamente no preguntar es mucho más de riesgo, ¿no? Entonces, es un video que nos anticipa, como que al tiro, Catherine, veo su manito levanta, que nos anticipa, ¿cierto? Nos mete en el tema, nos hace preguntarnos también, chuta, somos capaces de preguntar, cuando nos ha pasado, ¿no? Incluso entre ustedes, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? ¿Nos hemos atrevido? ¿Lo hemos dejado ahí? ¿No hemos hecho el releso? Luego ustedes cuando sean preguntas, ¿no? Esto va a ser algo fundamental en el fondo, ¿no? Saber que siempre hay que preguntar. Catherine. Profe, así como a modo personal, sabe que se me llegó a quitar hasta el hambre. Se lo juro, me cortaba tomando desayuno, no quiero comer más. En lo personal, el video tiene algo que a mí en el último tiempo me ha estado dando muchas vueltas porque lo he visto mucho.
Sí, O sea, sí. en lo personal me pasa con mi mamá, porque de repente, si pregunto, se molesta. Si no pregunto, es peor. Entonces, ¿qué hago? Es como, pucha, si quiero decirle en algún momento, por ese motivo, no sé, ¿sabes qué me pasa esto? Ya, pero es que culpa tengo yo. O no sé, si es que uno tiene como de repente ese pensamiento de que, claro, uno no quiere levantarse, de que todo pesa en el día, de que no quiere, por ejemplo, hacer tal cosa y lo tiene que hacer igual y uno se va sintiendo mal, y eso se va acumulando, pero si uno no pregunta, ¿cómo va a saber? Esa es como la clave, y me ha pasado con varias personas que también opinan lo mismo, de que, pucha, si pregunto, no, es que puede molestar, se pueden incomodar, o netamente con esto del suicidio, es como, no, es que para qué vamos a hablar eso se deja ahí nomás, ¿para qué? O sea, es como un tema tabú, ¿se fijan? Es como, chuta, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¿Cómo vamos a preguntarle directamente a alguien si no tiene ganas de vivir? Ahora, el tema es que a veces por no preguntar, ¿cierto? Pasa esto que yo les decía adelante, como que nadie alcanza a dimensionar o simplemente nadie se dio cuenta. ¿Se fijan? Es como, chuta, y nadie lo notó. O a lo mejor alguien lo notó, pero no lo dijo, no lo puso en palabras, no preguntó, no se acercó. Entonces, obviamente, ¿cierto? Y efectivamente, Catherine, como decías tú, a mí me pasa algo parecido con el video, pero lo he visto tantas veces. Entonces ahora, por ejemplo, como ya me lo sé de memoria, entonces ahora, por ejemplo, mientras les puse el video, estaba aquí aprovechando de anotar unas cositas que tenía pendientes, que tenía que anotar en mi agenda. Entonces, mientras dejé puesto el video lo escuché, pero no lo estaba mirando, ¿no? Pero es que a mí me pasa lo mismo que a ti. Si yo me pongo a mirar ese video así, me concentro, es que se me pone un nudo acá. Así como me viene una sensación, encuentro que está como tan bien hecho para impactar en el fondo, que es el objetivo también, ¿no? Como para no dejarnos impávidos frente a un tema tan importante, que piensen además lo que ha pasado con la pandemia. La pandemia ha tenido un efecto, miren, yo les diría que brutal, honestamente, brutal, a nivel como de salud mental en general. O sea, probablemente hay personas a las que les ha afectado menos, se fijan, y otras que a lo mejor muy poquito, ya. No creo que nadie haya dejado intacto, ya, pero sí. Pero hay un buen grupo que, dado todo lo que ha ocurrido, el encierro, la falta de comunicación con otros, la falta de actividades sociales, lo que significa como estar con más personas, hablar distintos temas, etcétera, todo eso se perdió durante mucho tiempo. Entonces, imagínense como el nivel en el que ha impactado en términos de salud mental la pandemia a personas que ya venían, por ejemplo, no tan bien. O sea, la pandemia ha sido, pero brutal, insisto, brutal. Entonces, a lo mejor no va a llegar a este punto, a lo mejor a veces sí, ya. Y esto ha sido algo que ocurrió con y sin pandemia, ¿no? El riesgo, ya. Pero el punto aquí es este. Nosotros en esta pasada, entre comillas, en estas clases, tenemos que asumir que no podemos hacer vista gorda, menos en lo que trabajamos nosotros. O sea, si nosotros tenemos un paciente, ¿cierto?, que tiene sintomatología depresiva, aunque sea leve, tenemos que asegurarnos, tenemos que preguntarlo, sí o sí. Y hoy día vamos a ver algunas formas de preguntar. En los textos que ustedes tienen entre de lectura obligatoria y complementaria aparecen ejemplos y todo, y conmigo igual lo van a revisar. Pero a mí me parece importante como ponerlos en ese escenario también emotivo, ¿no?, que dice Catherine, porque es impactante, porque imagínense que alguien que esté pensando en eso es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso. El profesor Vaca, que es Enrique Vaca, que es el que trabaja con Pablo, que aparece también en otro link que les dejé ahí, que algo les comenté la vez pasada, pero ahora lo dejé en la plataforma. Que habló en la Semana de Prevención también del Suicidio, que estoy hablando Pablo y luego habló él, y él siempre, yo ya lo he visto varias veces también, porque Pablo incluso hace 2 años atrás parece, estuvo acá en Talca, en Chile. Lo trajo Pablo por su Fondesit y fuimos con él, hizo un seminario en Linares,
esto mismo, ¿no? Entonces ya me ha tocado verlo varias veces, aparte que esa vez tuvimos varias reuniones con él, etcétera, cuando vino, y él siempre parte de sus conferencias y lo dice, ¿no? Él dice, el suicidio es una solución, ay, se me olvida cómo lo dice, pero es como una solución para siempre. Para problemas temporales. Exactamente, para un problema temporal. Es como una solución eterna, no me acuerdo ahora la palabra, para un problema temporal, dice él. Y él siempre parte diciendo eso. O sea, la persona que está pasando por un proceso así, por supuesto que tiene un problema importante en ese minuto, pero la solución es una solución no tiene remedio en el fondo, y que el que sea el problema que la persona está pasando es temporal, porque podría tener solución. Ahora, yo comparto con usted, a veces es difícil, a veces ya, pero hay un dicho, ¿no? Que probablemente es el que está en la cabeza de Enrique también cuando dice eso: todo tiene solución menos la muerte. O sea, alguien que ya no está, imposible, ¿no? Entonces, quiero a ustedes también ponerlos en ese contexto. Voy a compartir pantalla ahora, voy a partir con, o sea, voy a volver, ¿no? al PPT. Profe, ¿cómo se llamaba el Probablemente, video? ¿cómo se llama? Preguntar no hace daño. Pero ya, por si acá, ya está puesto en la plataforma. Ay, O sea, si lo buscan en la plataforma de clase, está el link ahí, lo pueden, o sea, solo apretando van a llegar directo al video, que fue lo que yo no pude hacer, por supuesto, en este PPT, porque, como verán, la tecnología no es lo mío, chiquillos. Hago un esfuerzo, pero pucha que me cuesta. Ya, entonces, vamos al tema teórico, vamos a ir tratando de ligar lo que vimos en el video, vamos a ir tratando de dar espacio para las preguntas, ¿cierto? Bueno, este es un tema que da para mucho, así que les pido paciencia. La presentación está un poco cargada teóricamente, pero pucha, voy a tratar de hacerlo lo más amigable posible, ¿no? Miren, lo primero, el suicidio es la causa principal de mortalidad en los pacientes psiquiátricos y es el peor desenlace de la práctica psiquiátrica, ¿no? Yo creo que es un temor que yo lo he hablado con otros colegas que trabajamos en esto, en el fondo, y yo creo que es el peor fantasma que muchos tenemos, ¿no? Como de pensar en la posibilidad que un paciente que uno está atendiendo, por ejemplo, se suicide. A mí me genera una angustia no menor. Em, n- yo les decía la otra vez, yo en general tengo la suerte de que mi práctica clínica es acotada, ¿no? Porque mi fuerte efectivamente es la universidad. Entonces mi práctica clínica es, no sé, un par de tardes a la semana y sería, nunca paso de los 15 pacientes a todo reventar, ¿no? Pero he tenido periodos en que de esos 15, 12, etcétera, he tenido algún par, por ejemplo, que han estado muy mal. Y eso es algo difícil. Y siempre está ese fantasma, ¿no? Chuta, y que, como uno, como terapeuta, así como, ¿y qué pasa si me pasa, ¿no? Em, Gracias a Dios, todavía no me ha ocurrido. Espero que no me ocurra, porque yo creo que si me llegara a ocurrir sería para mí un tema de supervisión y que sería difícil como de elaborarlo. Pero bueno, si me ocurre, lo haré, ¿no? Profesora, ¿Sí? tengo una consulta. Por ejemplo, una persona que quizás tiene un primer episodio de esquizofrenia, que igual puede potencialmente dañarse a sí mismo o dañar a los demás. ¿Es correcto, por ejemplo, si es que esa persona está como en un estado muy exaltado, que le den clonazepam? Es Chuta, que lo ahí está- no. Es que esa pregunta es como farmacológica. Claro, No me atrevo a contestarla porque, bueno, nunca me gustó mucho la farmacología. Yo profesora, soy antifármaco en pero general, ¿lo que salvo dice? que sea súper necesario, y sé que a veces lo es, ¿no? Pero nunca me ha gustado cómo estudiar esa parte. Entonces no me atrevo a contestar algo que a lo mejor un psiquiatra contestaría de una manera diferente. No, preferiría que se lo hicieran algún como especialista o psiquiatra o un médico, ¿no? Yo entiendo que cuando están en crisis les dan un montón de cuestiones, chiquillos, o sea, y lo sé porque
cuando tenía a mis alumnos becados que tenían pasantías en el psiquiátrico y todo, me consta y ellos me compartían, ¿no? Que había veces que efectivamente los pacientes tenían algunas crisis de los que estaban hospitalizados incluso, ¿no? Y que a veces, claro, la verdad es que no recuerdo si era clonazepam el medicamento, ¿no? Pero sí recuerdo que ellos me contaban que había situaciones en las que la única forma como que encontraban comunidad, ¿no? No un solo psiquiatra, era darles algún medicamento que los dejara como planchados, dicen ellos, ¿no? Un tiempo mientras la crisis pasaba. Entonces, pero, Profesora, pero, pero insisto, yo creo que así de específico sería mejor que le preguntaras a un médico o a alguien de es la carrera que maneje más lo farmacológico. No me atrevo a contestar eso. claro, que lo que Sí, pasa, profesora, es que yo se lo preguntaba porque, bueno, yo el año pasado no lo viví yo, sino que un amigo mío vivió ese proceso ya, y lamentablemente, producto también de las mismas acciones en las que él incurrió cuando estaba en ese estado, se lo llevaron detenido y perfecto. él se suicidó en la comisaría. No te puedo Lo, creer. sí lo estuvieron medicando todos esos días con clonazepam y no sé qué habrá pasado, po. Si quizás habrá sido un inicio de un trastorno bipolar y eso le produjo una fase de depresión, pero yo se lo preguntaba más que nada para saber si es que en realidad esa lucha fue responsabilidad del sistema judicial Ah, o simplemente fue una casualidad, porque oh, pero qué triste, uf, qué complicado. No puedo responder lo farmacológico porque no lo sé. Ahora, me imagino que él vendría como con distintos problemas hace un rato porque eso no surge como de pronto, ¿no? Al menos en mi experiencia. Ahora, ¿qué puede haber causado o cómo puede haber influido ese tipo de decisiones, por ejemplo, o el tipo de medicamentos que le dieron, o el contexto a lo mejor de una comisaría? Y ahí ya, no sé, lo encuentro realmente como súper complejo y triste, ¿no? Porque claro, a lo mejor, o sea, ¿cómo llega a ocurrir en esas condiciones? Casi como preguntarse, pucha, ¿qué ocurrió ahí, no? ¿Qué pasó que nadie pudo prevenir ese desenlace justamente? Pero al menos a nivel farmacológico no soy la persona correcta. ya Le saco profesor, el kit a estudiar, no me gusta la farmacología. Y de hecho, yo creo que casi podría ser incluso hasta un sesgo, ¿no? Yo en general siempre sugiero y opto cuando no es necesario por no medicamento. O sea, yo contadas ocasiones, así como digo, ya, sí, me parece que está ok. Ahora, a veces me llegan ya medicados, ¿no? Porque yo les decía, a mí a veces también me mandan los psiquiatras, personas cuando ya partieron por el psiquiatra y después les insisten en que deben hacer psicoterapia. Pero si no es súper necesario, yo intento como que con la psicoterapia vayan como teniendo sus cambios. Sé que a veces no se puede, pero yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a alguien experto en farmacología. No sé. Alguien parece que por entre medio, no sé si Leticia, algo parece que iba a preguntar o alguien Yo más. tenía una duda respecto a eso que preguntó Felipe, pues, al compañero igual, porque depende mucho, porque yo digo, puede que el clonazepam, el medicamento que le estén dando, puede que le provoque alguna reacción, pero mi duda era si lo que influye mucho es que cuando hay personas con trastorno, con ese tipo de trastorno o que están empezando, no le entregan los medicamentos para que se los tomen ellos, sino que se los dan a una persona responsable. Y esa persona Generalmente. tiene que ser la encargada. Entonces, esa era mi pregunta al compañero, si a lo mejor, porque igual me generó mucha duda el saber que a lo mejor eh, si era el medicamento en sí el que le hacía mal o se lo está administrando solo. Perfecto, perfecto. eh, Bueno, le ¿mm? dice que lo Sí, administraba por si acaso la misma en la misma cárcel. O sea, estaba detenido y la orden venía del médico de ahí. O sea, ajá, Ah, entonces no fue de antes. No, es claro. Y no horrible. fue autoadministrado tampoco, claro. Sí, no, yo creo que ahí hay un mundo como de cosas que a veces uno ni sabe, ¿no? Pero ahí
el psiquiatra es el más indicado como para evaluar eso, ¿se fijan? Porque imagínense que ni siquiera los médicos generales, po, si los psiquiatras son los que estudian 3 años más para poder en el fondo eh, evaluar cuál es el mejor medicamento. A veces van saliendo nuevos medicamentos, tienen que tener cuidado de con qué otros fármacos pudieran hacer efectos secundarios. No, hay otro nombre para ese proceso, cuando hay dos fármacos al mismo tiempo, ¿no? Imagínense que alguien está tomando, no sé, esto mismo, porque hablábamos delante, que tiene problemas de tiroides y toma un fármaco para la tiroides, pucha, entonces no puede tomar cualquier fármaco para salud mental, ¿se fijan? Pero eso es una cuestión bien específica. Yo creo que ahí, claro, depende mucho, ¿no? Del caso, de las otras cosas, en el fondo que muchos médicos por eso estudian, o sea, me refiero, estudian cada caso, ¿no? Y cada caso lo evalúan y ven qué es lo mejor. A veces yo tengo un montón de pacientes que cuando llegan derivados del psiquiatra, por ejemplo, les pasa que les dan un medicamento y el medicamento les hace mal, por ejemplo. Y entonces eso implica que tienen que volver y decirle, pucha, ¿sabe qué? Mire, de estos que usted me dio, hay que de verdad no sé si la dosis, no sé si el tipo de medicamento. Y muchas veces, ¿no? Los psiquiatras incluso van probando. ¿Sabes qué? Ya, ok, mira, probemos con este otro, a ver cómo andas con este, ¿no? Y a veces el mismo medicamento no tiene el mismo efecto en una persona y en otra. A ese nivel, o sea, un poco lo que les quiero decir es que esto igual, de nuevo, es como un 1 a 1, ¿no? Bueno, la mayoría de los potenciales suicidas ha visitado al médico en el mes previo a su muerte, y una proporción importante lo ha hecho la semana anterior, a menudo aportando indicios de su intención en la visita médica, ¿no? Y hay unos autores que son los que aparecen ahí, Gessler, Gibbs y Becker, que hicieron una investigación y señalaron que aproximadamente un 40% de los pacientes que intentan suicidarse o que consuman el hecho habían visitado un servicio psiquiátrico la semana anterior al intento. Entonces, aquí tenemos otro dato interesante. La mayoría de los potenciales suicidas han estado en algún tipo de contacto médico pronto, o sea, muy cercano al momento de su decisión, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que hay que considerar, que a veces las personas dicen, no, pero si esto lo dice, pero no lo va a hacer, esto, no. O sea, aquí tenemos que tener sí o sí como el cuidado, ¿no? De ver bien lo que está pasando. Cada año se suicidan más de 800.000 personas. El 75% de los suicidios tienen lugar en países de ingresos bajos y medios. Y otro aspecto, los trastornos mentales y el consumo nocivo de alcohol contribuyen a muchos suicidios. Eso es otro elemento. Es decir, nosotros podemos como ir, y de hecho, miren, después, un poquito más adelante, vamos a revisar un metaanálisis que se hizo gigantesco a nivel mundial. Y vamos a ver, por ejemplo, que algunos trastornos mentales y el consumo de sustancias se repiten como elementos que son de riesgo, ¿no? Aproximadamente 40.000 muertes en América. Estos son epidemiología general, ¿cierto? Después en los papers de Pablo los pueden encontrar con mucho más detalle o si alguien quiere como más datos específicos, ¿no? Fíjense que hay más muertes por suicidio que homicidios, que VIH, que accidentes de tráfico y guerra, ¿no? Hay 25 millones anuales de intentos de suicidio y 140 millones anuales de ideadores en el mundo. O sea, este es un problema que probablemente, tal como decían ustedes, se habla poco, ¿no? Es un tema tabú en general, la gente no suele como decirlo, ¿no? Pero es muy común, o sea, no sé si común, Profe, pero pasa mucho, ¿no? Y a veces, al tiro, probablemente ni siquiera, ojo, ni siquiera estas cifras dan cuenta, porque hay mucha gente que no llega a consultar y algunas que a lo mejor va a ser un periodo y se les va a pasar, pero que me refiero que ni siquiera están contados en estos datos, ¿sí? ¿Alguien me dijo? pasado, profe, sí, Ya, que yo el año pasado investigué respecto al suicidio por un ramo en particular, parece que era también taller de intervención, pero era inicial. Y el perfecto. tema es que hablaba de que el suicidio aquí en Chile, por lo menos a nivel nacional, las mujeres, claro, como usted dice al inicio, tienen mayor tasa de suicidabilidad, pero los que consuman el suicidio así efectivo son los hombres. Son menor, pero la tasa de letalidad es mayor. Sí, Esa era o como la sea, gran diferencia.
Sí, o sea, en realidad la tasa es mayor en los hombres, porque las mujeres tienen más ideación, pero logran menos el consumar el acto. O sea, de Es hecho, que influye también la forma, profe, sí, también influye la forma. porque los Es hombres verdad. son más como Tienes brutales, razón. como entre comillas, y las O sea, mujeres también ya, pero, no pero brutales, no es la pongámosle, palabra. pongámosle el lenguaje técnico y lo vamos a Sí, ver hoy día. Los sí, medios que usan los hombres son más letales, no más brutales. eso, Pero Eso, la letalidad, que es un concepto que usamos en esta área, la letalidad de los métodos escogidos por los hombres suele ser mayor. Entonces, ahora, igualmente no sabemos si es solo por eso, ¿se fijan? Porque, bueno, aquí se habla un poco de la paradoja de lo que ocurre, porque nosotros decimos, chuta, el factor de riesgo más importante para el suicidio es el intento de suicidio. Entonces, ¿por qué las mujeres no se mueren más por suicidio si lo intentan? ¿No? Lo intentan más que por los la hombres. forma en Entonces, que lo hacen las mujeres, por podría ejemplo, ser la sacrifican como forma, cuerpo. Sí, y podría lo ser de los la hombres, por forma, ejemplo, pero era mm, por ahorcamiento, por disparo, sí, que es como más certero, pero en las mujeres también está mucho el envenenamiento, sí, la sobredosis también de pastillas o estupefacientes. exacto, sí. Entonces eso da No, como un no, chance. sobredosis no de sustancias, no de drogas, comillas, sino que de medicamentos, ¿no? Paracetamol. Yo he tenido personas que se toman paracetamol, que claro, hay un delta de paracetamol que es súper peligroso y la gente no sabe. Pero también otras que se toman cosas que en realidad, claro, no van a llegar a ser dañinas, ¿no? Sobre todo si es pronto que le hacen el lavado de estómago, ¿cierto? Pero bueno, sí. Hay una discusión ahí, ¿ah? Yo creo que puede que no sea solo por el método, pero bueno, insisto, es la paradoja de por qué pasa eso, ¿no? En Chile, en el año 2000, mensual 100, por día 3.3 y por hora 1 cada 7, ¿no? Y en el 2010, miren lo que aumentó, casi el doble, ¿no? Entonces, hemos visto en el tiempo que esta situación va en aumento, ¿no? Estas dos son los grandes textos, ¿no? Que yo se los dejé si no me equivoco, creo que se los dejé los dos en plataforma, para que después, bueno, el Programa Nacional tiene algunas páginas obligatorias. Y este es el que yo les decía que también lamenté, que no me acordé, que quería ponerlo obligatorio, así que de verdad que si pueden, por favor, léanlo, es súper cortito y muy amigable, muy ultra. Y son como dos textos importantes para ustedes, ¿no? Que van a trabajar el próximo año en su práctica clínica y que si bien siempre les digo, ojalá y a lo mejor van a tener la suerte que no le toque ningún caso de esto, pero no sabemos, entonces es mejor que ustedes manejen información, ¿no? Entonces está el programa nacional, que es ya del 2013, ya lleva varios añitos, ¿no? Y tenemos esta guía práctica en salud mental y prevención de suicidio para estudiantes de educación superior, que es harto más nueva, no me acuerdo el año sí, que es súper cortita, que es bien ilustrativa y que tiene hartas cosas que ustedes mismos les pueden ayudar mucho, porque imagínense, son para estudiantes de educación superior en general, ni siquiera es para psicólogos, ¿ya? Es como para que a nivel universitario también el tema surja para poder hacer cosas como que puedan prevenirlo, ¿no? Piensen que ustedes, en el fondo, el foco es ese, ¿no? O sea, conocer los elementos que nos permitan identificar a los sujetos que se encuentran en riesgo para poder prevenir que el suicidio tenga lugar, ¿ya? Ese es como, o sea, estas clases que van a tener conmigo también tienen esa intención, ¿no? Ese objetivo, que ustedes puedan conocer estos elementos, ¿no? Decir, ya, estas personas se encuentran más en riesgo una vez que ustedes empiecen a trabajar, ¿cierto?, en su práctica clínica, y entonces que eso les permita a ustedes también prevenir que en esas personas el suicidio tenga lugar, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar y por eso que vamos a profundizar en esto, para que ustedes salgan claros y claras, ¿cierto?, en poder, si les ocurre, tener los pasos necesarios. La suicidalidad es un espectro, es como una especie continuo, ¿no? Y ese continuo abarca bastantes elementos, porque puede partir desde simples ideas y deseos suicidas, ¿no? Que es la ideación, puede
estar en un nivel un poco más intermedio, ¿cierto? Que pueden ser conductas suicidas, pero que no tienen resultado de muerte, que son los llamados intentos suicidas, y al final, ¿cierto? De ese continuo, de ese espectro, están los suicidios consumados o completados. Ya, pero aquí hay un punto importante. Toda forma de suicidalidad conlleva un riesgo incrementado a morir por suicidio. Es decir, no podemos quedarnos tranquilos o tranquilas con que alguien solo tiene ideas, ¿no? Por eso que siempre es importante preguntar, porque cualquiera de estos elementos en ese continuo implica un mayor riesgo que una persona que nunca ha tenido ni siquiera la idea, ¿ya? Entonces, ojo, ideas, deseos, conductas, hasta la consumación, ¿no? Siempre deberíamos tener como una especie de alarma, ¿no? Y si detectamos ideas, no quedarnos tranquilos ni tranquilas con que, es solo una idea. Siempre hay que preguntar más allá, ¿no? Creo. Ahora, en el texto que ustedes tienen en plataforma, y creo que esto es parte de las páginas obligatorias, pero no estoy segura, pero si no va a quedar acá, del programa nacional, hay una clasificación donde señalan cuál es el riesgo de las ideas suicidas, de la ideación, dependiendo como de cuáles sean las características, ¿no? Entonces, se dice que el riesgo es leve cuando la persona solamente tiene ganas de morir, ¿ya? Se dice que el riesgo es moderado cuando esas ganas de morir se acompañan de un esbozo de planificación. Un esbozo es como un bosquejo, ¿no? Es como lo que uno hace inicialmente, así como empezar a delinear la idea de planificarlo, ¿no? Y el riesgo grave, es cuando hay una decisión de morir, o sea, la persona ya quiere hacerlo, tiene una planificación exhaustiva para su concreción, es decir, tiene así como el detalle de cómo lo va a concretar, ¿no? Con un método puntual. Entonces, nosotros en una entrevista, por ejemplo, con alguien que tiene alguna idea, podemos preguntar acerca de esto, ¿cierto? Y después vamos a ver algunos ejemplos, pero uno podría decir, si alguien ha sentido ganas de no estar, de no vivir, de morir, sí, ok. ¿Y alguna vez se ha imaginado cómo lo haría? Alguna gente al tiro dice, no, es que en realidad es una idea nomás. Y otra gente dice, sí, a veces lo he pensado, pero a un nivel muy general. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que me han dicho, por ejemplo, que los papás son médicos. Por ejemplo, mi mamá tiene un montón de muestras médicas de remedios de todo, ¿no? Podría tomarme todo eso. Ok. Nunca me olvido una vez una persona que vivía cerca de una línea del tren en Curicó. Entonces, por ejemplo, esa persona me contestó así como, yo a veces he pensado que quizá podría como ir a mirar a la línea del tren, pero nunca lo he hecho, nunca he ido, nunca he visto nada, ¿no? Y otra cosa es cuando las personas dicen, sí, yo en realidad me gustaría, no quiero seguir. Y he pensado, sí, la paciente, yo creo que yo la he sentido más en riesgo, por ejemplo, ella tenía la soga en su garage, en el fondo, lista, ¿no? Y tenía la soga, tenía visto como ella me explicaba, yo no estuve nunca en ese lugar, ¿no? Tenía visto, en ese garage había como un pilar, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero ella tenía visto que había un lugar como arriba, como una especie de palo, ¿no? Donde ella me decía que ella podía poner la soga, ¿no? O sea, tenía todo en su cabeza organizado, cómo lo iba a hacer. Ya. Obviamente, asimismo, ¿no? El nivel de complejidad y del riesgo, si es el último, es grave. O sea, ahí hay que preocuparse sí o sí, ¿no? Y el moderado también. Pokorny ha estimado en pacientes hospitalizados que quienes son ideadores, amenazadores e intentadores de suicidio evidencian respectivamente 30, 35 y 40 veces mayor riesgo de autoinfligirse la muerte. En ese orden, ¿no? O sea, 30% los ideadores, ¿cierto? Más que la población general, un 35% los amenazadores y un 40% los intentadores de más veces, de más riesgo, ¿no? De llegar a cometer un suicidio. Para Caponi, que es un autor chileno,
que es Ricardo Caponi, que es un psicoanalista famoso que lamentablemente falleció hace muy poquitos años y muy joven, tenía apenas 67 años, Ricardo Caponi. Yo tuve el honor, porque a esta altura ya lo encuentro un honor, de que fue mi profesor en la época del magíster. Un tipo, bueno, le entendí 3/4 nomás de lo que hablaba, porque era un psicoanalista que su lenguaje entero era psicoanalítico duro, ¿no? Un tipo genial, brillante, tiene libros, un encanto persona además, y hace poco, hace como unos 3 años tiene que haber sido, estaba recién sacando su último libro, creo que lo estaba presentando incluso en España, no me acuerdo, y falleció. Pero Caponi es el que tiene el libro de psicopatología y semiología psiquiátrica. A lo mejor ustedes lo han tenido que leer, no sé si con Carolina Danek han tenido algo como de esa materia, pero es un libro de lectura casi obligada en psicología y en psiquiatría, o en medicina más bien, ¿no? Y él dice que los pensamientos suicidas son un trastorno de la afectividad que se caracteriza por el deseo de no seguir viviendo a raíz de la pérdida de la capacidad de motivarse por la vida. Pero a mí lo que me interesa es esto. Él dice, y hace esta distinción, él dice, puede ir desde un estar hastiado de la vida, o sea, como, así como cansado, cuando la gente dice, yo ya, no sé, como que no, ya, suficiente, ¿no? Ya he tenido suficiente, ¿no? No quiero más, ¿no? Desear estar muerto, es decir, derechamente, preferiría no vivir, preferiría dormir, ¿no? Tener fantasías de inexistencia, así como, pucha, ¿y qué pasaría si no estuviera? Estaría bien, ¿no? Hasta ideas autodestructivas, o sea, las ideas autodestructivas, por ejemplo, ¿no? Incluyen el consumo de sustancias de una manera, cuando es mucho, ¿no? Las autolesiones, por supuesto, y piensen que mucha gente que tiene consumo de sustancias así duro, no me refiero de drogas duras, sino que mucho, ¿no? De cualquiera sea, mucha gente dice, pues, no, quiero borrarme. ¿Y por qué tomáis tanto? No, quiero borrarme, quiero borrarme, o sea, de verdad, no quiero saber de nada, ¿no? O sea, eso obviamente, ¿cierto? Es autodestructivo y a uno lo podría hacer preguntarse al menos, ¿pero por qué quiere borrarse a alguien, no? O sea, ¿por qué quiere terminando en tentativas de suicidio? Entonces, a mí, y siempre trato de dejar esto de Caponi porque me gusta esto, ¿no? Que él hace esta distinción como en este continuo también, o sea, puede partir de algo muy fino, ¿no? Que a veces puede ser difícil hasta de detectar en los pacientes, a llegar a un extremo donde es bastante más obvio, ¿no? Nosotros tenemos que intentar como descifrar cuando es desde simplemente un cansancio con la vida hasta las veces que es obvio, ¿no? Hay muchos mitos en esta temática, hay más que los que yo les voy a mostrar. Yo les voy a mostrar los que suelen ser más comunes, ¿no? Primero, las personas que hablan de suicidio no cometen suicidio. Falso, pero falso así, falsísimo, ¿no? La mayoría de las personas suicidas han advertido de sus intenciones. Miren, yo he conocido incluso psicólogos que dicen eso. No, pero si habla es porque no lo va a hacer. No es una manipulación. No, se olvídate, eso lo hace para llamar la atención. No, chiquillos, chiquillas, no. Nunca confiarse. O sea, por algo hay estudios que muestran que la mayoría incluso estuvo en una consulta médica la semana anterior. O sea, la Profesora, gente que tiene esta intención, sí, hablan también a veces, y eso no significa que no lo van a hacer, ¿sí? una duda. Sí, Es que creo que bueno, estos psicólogos que a veces no creen en el suicidio o que usted haya conocido, ¿tienen sí, un rango de edad específico? Porque me costaría imaginar en este momento en mi cabeza un alumno recién saliendo de la U que tenga ese mito, porque nos pasan eso en la universidad, pues que la persona que habla de suicidio, para mí es que está pidiendo ayuda. Y cómo un psicólogo va a creer que está haciéndolo por llamar la atención. Dejémosle eso a la gente común que no estudia. Pongamos, exacto. exacto, pongamos, alguien muy cercano está con este problema, no problema, pero con esta situación. Entonces, queda para para las personas cercanas a nosotros que nos digan, no, puede que esté llamando la atención, pero nosotros somos los que tenemos que decir, no, pero entiende, esto es como así, así, así y así. Sí, sí, por eso que
A lo mejor, Leticia, y qué bueno que eso para ti es tan obvio, créeme que no para todos lo es. Y yo he tenido experiencias funestas con alumnos que han sido alumnos míos. Y yo les he pasado esto mismo, que yo les he enseñado todo lo que tienen que hacer, de principio a fin. Y me he encontrado, lamentablemente, con que en lo concreto, en su práctica después, no lo hacen. Esto, de verdad, esto esto sí que no es mentira, ¿no? Entonces, puede parecer majadero, ¿cierto? Porque entonces, ya, pero profe, esto lo sabemos nosotros, o sea, nosotros estudiamos esto, no. Bueno, insisto, yo he pasado esta materia y me he encontrado con que después, llegado el momento, no lo hacen igual. Si ustedes me preguntan qué pasó, eso incluso fue ni siquiera en virtualidad, fue en presencialidad, porque ahora en virtualidad yo podría decir, miren, déjenme un segundo, me voy a poner a hacer esto. Miren, ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿La profesora. siguen? Ya. ¿Alcanzan a ver ese numerito que hay ahí? 59, 59. ¿Cuántas personas tiene este curso? 80. Ya. De eso estoy hablando. Y de esos 59 que están conectados, claramente los 59 no están ahora atendiendo, ¿cierto? O sea, con certeza hay un porcentaje que está haciendo otra cosa, o que se quedó dormido, da igual, ya, ok. Entonces, uno piensa de repente, ¿no? Y uno dice, ya, pero si eso ya lo vimos, lo repasamos, lo vimos con la profe Lumen, el profe Pablo en algún minuto nos habló de eso, o estuve en un taller, en una charla, no sé qué. Bueno, pero fíjense, Chandía. o el profe Gerardo, ya, pero se fijan que a veces igual puede ocurrir y uno, aunque sea majadera, claro, lamentablemente yo prefiero pecar de precavida y no sé si han escuchado el concepto alguna vez de sobreaprendizaje. ¿Lo han escuchado alguna vez? En, Mm-mm. en la parte como educacional, ¿no? ¿Nunca? Bueno, el sobreaprendizaje tiene que ver con repetir y repetir. Así como ya que en el fondo es muchas veces, ¿no? Uno habla de lo mismo y cuando uno ya hay algo que lo escucha tanto, ya efectivamente se lo aprende, ¿no? Y a veces, si lo vuelve a escuchar, es como que se lo aprende más. Si uno a veces pasa que escucha algo, estudia algo en un momento y nunca más lo repasa, ¿cierto? ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa a uno con eso? Se olvida. Se olvida. O puede que se acuerde de pedacitos nomás. Sí, po. O sea, se olvida, por eso yo les decía, cuando delante me preguntaba Felipe, parece que era por el clonazepam o cuál es el mejor. O sea, yo, claro, yo vi farmacología en la universidad, pero nunca más me interesó. Eso puede ser un defecto mío, ¿se fijan? No es bueno que yo no sepa de eso. No es bueno que yo no pueda contestar esa pregunta, porque puede ser un déficit, ¿no? Ya, pero no lo he repasado, entonces no lo recuerdo. ¿Se fijan? Y alguien podría decir, oye, pero pues, tú deberías saber, sí, pues, sería lo ideal, ¿no? Aun cuando yo siempre que tengo un paciente que tiene consumo de fármaco, yo lo dejo en manos del psiquiatra y confío en el psiquiatra porque los psiquiatras con los que trabajo son muy confiables. Ya, pero igual se fijan, debería saber ya. Entonces, bueno, no lo repaso, se me olvida. Y sí, he ido a algún curso de repente que hablan de farmacología y todo, pero como no lo repaso y como seguramente estaría media dormida en esa parte del curso, ¿no? Entonces se me hace difícil. Entonces yo siempre prefiero el sobreaprendizaje, insistir, catetear, ¿cierto? Démosle con esto de nuevo, leámoslo de nuevo, no sé qué. De hecho, a veces doy los mismos textos más de una vez. Ustedes son, ¿cómo se dice? Testigos de eso, porque les ha pasado conmigo. Entonces, repasémoslo igual, ¿no? Probablemente a los que ya les hace sentido, qué bueno, me alegro, ¿no? Me alegro que sepan. Y los que todavía no lo recuerdan, entonces este es el momento como de despertar de nuevo, ¿no? La mayoría de los suicidas han advertido sus intenciones y se han encontrado con una realidad que tal vez no lo ha sopesado lo suficiente, ¿ya? Otro elemento, otro mito, los suicidas tienen toda la intención de morir. No tampoco. La verdad es que la mayoría está en la duda, es ambivalente. Lo que pasa es que muchos de ellos sienten que no tienen otra forma
que no se imaginan una solución, que lo que les pasa efectivamente es muy difícil, ¿no? Pero en realidad lo que uno ve cuando uno les pregunta, conversa, ¿cierto? Etcétera, es que no es que tengan todas las ganas de hacerlo. Muchas veces tienen elementos por los cuales se quedarían, tienen dudas de si lo hacen, es una buena solución o no, pero a veces el agobio emocional, han pasado los límites de su resistencia emocional de una manera que no pueden sin ayuda. Entonces, por eso también es importante que alguien pueda trabajar con ellos, ¿no? Otro mito, el suicidio sucede sin advertencia. Al revés, ¿cierto? Ya dijimos, van al médico antes y generalmente dan algunas como pistas, ¿no? La mejoría después de una crisis significa que el riesgo de suicidio se ha superado. O sea, como este mito, ¿no? Ah, pero ya pasó la crisis, entonces ahora estamos ok. Tampoco. Muchos suicidios ocurren incluso en ese periodo de mejoría, cuando la persona parece que, o sea, está mejor, ya, pero también estar mejor significa tener más energía y voluntad para justamente eso que han estado pensando, la desesperación y todo, se convierte en un acto destructivo, ¿no? Profesora, Incluso, ¿sí? entonces cuando, no sé si le da el alta, pero ¿cuándo entonces pasa el riesgo de suicidio en un paciente? Porque o lo tendría que estar controlando toda la vida, igual la persona se sentiría mal, pues. No, toda la vida no, no. Pero muchas veces, por ejemplo, se hace un proceso de seguimiento con estos pacientes. O sea, obviamente toda la vida no, porque la crisis, o sea, cuando la gente dice después de una crisis, ya porque la crisis muchas veces se conceptualiza como el momento en que traspasan sus límites, ¿no? De resistencia emocional. Pero luego de eso, ¿cierto? La crisis puede durar un tiempo acotado, nadie puede estar en crisis, no sé, por meses y meses, ¿se fijan? Ya. Luego que pasa la crisis, que puede durar, no sé, una semana, 2, 3, ya. Luego de eso pasa un periodo que uno tiene que estar monitoreando a la persona, ¿se fijan? Cuando ya la persona lleva un tiempo bien, obviamente, se puede hacer un seguimiento, pero no en el periodo cercano. Miren, imagínense, chiquillos, chiquillas, no sé si ustedes saben, pero esto es en general materia de psiquiatría, pero yo siempre lo digo igual. Hay un periodo cuando las personas recién van al psiquiatra o a veces al médico general y el psiquiatra les da medicamentos, generalmente les dan antidepresivos, ¿no? Eso, el antidepresivo, tiene un efecto primero biológico que psíquico, me refiero. Ese primer mes, por ejemplo, luego de que empiezan a tomar el fármaco, el cuerpo biológicamente se activa más rápido que el ánimo. Entonces, hay un periodo de ese primer mes que es de mayor riesgo, porque la persona, y esto está estudiado, no es una cuestión que yo les esté diciendo porque se me ocurrió, no está estudiado. Ese primer periodo, ¿no? Del consumo de fármacos es un periodo donde hay que tener más cuidado todavía. ¿Por qué? Porque la persona va a tener una activación biológica, ¿cierto? Va a tener más energía, va a empezar a dormir mejor, etcétera, pero el ánimo todavía no va a haber estado más alto. Entonces, justamente, por ejemplo, ese periodo es un periodo crítico, porque la persona a lo mejor se siente con más energía y todo, pero el ánimo todavía está bajo. Entonces, es como el momento ideal para tener la energía para hacerlo cuando todavía están con la desesperanza, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ese periodo, por ejemplo, cuando empiezan a tomar medicamentos, es un rato que hay que estar la familia, ¿no? Bueno, y los terapeutas también, pero la familia que está más cerca, muy atento, ¿no? Hay que decirle, hay que informarle eso al paciente, a la familia. Otro mito, no todos los suicidios pueden prevenirse. O sea, ya, puede que haya un porcentaje que no, pero la mayoría sí, ¿no? Porque si se supiera, se podría prevenir. Y el último mito, hay muchos más. Yo seleccioné solo los que a mí me parecieron que son más comunes. Una vez que una persona es suicida, ¿lo es para siempre? No, tampoco. Los pensamientos suicidas pueden regresar, pero no son permanentes y algunas personas pueden no hacerlo jamás. Yo, la verdad, en mi experiencia, yo les decía, a mí no me tocaba atender un gran número, pero sí, a través de los años, cada cierto tiempo, tengo algunos pacientes. Y varios de ellos, ¿no? La mayoría, después de un buen tratamiento, no vuelven a tener ideación suicida. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, profesor, lo que a usted le ha pasado, sí, no puedo hablar por, pero la investigación también nos dice que muchas personas, hay un momento crítico en su vida, hay un periodo, y luego no vuelven a tenerlo. Entonces también hay, ojo, porque esto que dice Leticia, esto no significa que
estos pacientes van a estar en seguimiento eternamente, ni mucho menos, para nada. Pero el terapeuta debe evaluar cuál va a ser el momento mejor para dejarlo, ¿no? Seguir solos, me refiero. Y al menos en mi experiencia, y yo siempre esto se los comento, se los vuelvo a repetir nomás, al menos en mi experiencia, independiente que la gente se vaya de alta, yo siempre, siempre, siempre les digo, no importa cuánto tiempo pase, si ustedes en algún minuto tienen una situación, algo que les vuelva a complicar, algo que los haga, yo estoy aquí, no importa cuántos pacientes tengan, no importa cuán agobiada esté de trabajo, yo les voy a hacer un espacio. Así que tranquilo, si llega a pasar, ¿no? O sea, siempre está como esto, ¿no? Acuérdense que yo trabajo del modelo de Bowlby. A lo mejor no todos los terapeutas son como yo, pero La base segura. este es el modelo por racionalista. La base segura, chiquillos, chiquillas, la base segura es eso, es alguien, igual que los progenitores, es alguien que dice, hijo, hija, vaya, aléjese, haga lo que necesite. Pero si usted en algún minuto siente que está muy afligido, que está muy angustiado, etc., yo voy a estar acá. No importa si se va al extranjero, no importa. Yo les he contado, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que no los han dejado irse a estudiar a otra ciudad, por ejemplo. O sea, yo tenía un paciente que estudió medicina primero en Concepción, en más de una universidad, porque le iba mal, y como en la tercera, creo, o cuarta, vino a dar a la Universidad de Talca. Y cuando estaba en el 6º año, le vino una depresión así, pero totísima, me lo mandaron a mí. Y fíjense que ese chiquillo me contaba que cuando él dio la PSU la primera vez, esta tiene que haber sido la Prostituta Academy, a esa altura, ¿no? Y él me contaba que él había tenido un tan buen puntaje que había quedado en la Chile en Santiago. Y en la Chile en Santiago, como había tenido tan buen puntaje, ustedes saben que cuando la gente tiene muy buenos puntajes, las universidades se los pelean. Así como, por favor, venga a estudiar con nosotros. Entonces en la Chile le ofrecieron una beca con todo pagado, el arancel en el fondo. O sea, el cabro podía irse a estudiar a la Chile en Santiago sin pagar un peso. Y la familia de él, que era de Conce, era una familia que tenía dinero, ¿no? O sea, no tenía problema económico, eso quiero decir. Entonces, cuando él quedó en la Chile con un puntaje fantástico, no sé qué, su sueño era estudiar en la Chile, porque, bueno, no sé, la gente que es estudiosa en general, ¿cierto? El sueño es la católica o la Chile, pues sí, para qué estamos con cuestiones. Y el cabro tenía ese sueño toda la vida, ¿no? Y cuando pasó eso, los papás le dijeron que no se podía ir. Y no por plata, pues chiquillos, porque uno entendería que una familia dijera, pucha, mira, no tenemos cómo pagarte, te fijas ya, pucha, aunque hagamos el esfuerzo de la vida, no tenemos cómo pagarte una pensión, que es súper caro, ya, ok, se entiende. Pero esto fue porque no nomás, porque en Concepción había medicina, entonces estudié acá, ¿no? Y ese cabro, o sea, imagínense, o sea, ¿qué base segura? No puede volar con sus alas, siendo que tenía todo el escenario, ¿no? El cabro, yo creo que por eso no podía salir de la carrera, así como que, entre otras cosas, ¿no? Pero no tuvo la opción como de que alguien dijera, mire hijo, ¿sabe qué? Vaya, haga lo suyo, pero si en algún minuto quiere vuelva, ¿no? Eso, para nosotros los terapeutas que trabajamos desde la línea Volvi, es una cuestión sine qua non, ¿se fijan? O sea, que la persona, si vuelve a tener una crisis en algún minuto, si la puede resolver con sus redes, maravilloso, ¿no? Maravilloso, mejor aún, ¿no? Pero ¿y si no puede? Si algo pasó con sus redes, si está sola, solo, o sea, es como, ok, ¿ya? Entonces, no es para siempre esta cuestión, pero puede que en otros momentos haya otras crisis que a lo mejor van a ser menores, se fijan, y efectivamente, al menos desde mi línea de trabajo, el terapeuta es muy importante, ¿no? La mejor forma de detectar, chiquillos, chiquillas, si las personas tienen pensamientos suicidas es preguntándolo. Hablar de suicidio no provoca actos de autolesión. Olvídense si alguien pensó en algún minuto que era así, no es así, ¿no? Demostrado, etc. Por eso también que el video tiene esa intención, ¿no? De poner eso. Hay un capítulo
que está puesto en la plataforma, pero no sé si lo dejé en la parte complementaria obligatoria, no me acuerdo, que también es de Pablo, con otros autores, que intentaron, ¿no?, hacer como una especie de modelo resumen de la relación entre conducta suicida y desórdenes afectivos, ¿no? Y fíjense ustedes que en términos de los desórdenes afectivos hay dos grandes grupos, ¿no?, de desórdenes que son los más importantes, que son el desorden bipolar y la depresión mayor, ¿no? Pero hay otros factores que son los eventos de vida estresantes, ¿no?, y los rasgos de personalidad. Y eso todo también teñido en el fondo por los factores biológicos. Ellos intentaron como hacer esta propuesta, ¿no? Todo eso afecta en la ideación suicida, en el acto suicida, en que el suicidio se complete. Por lo tanto, la prevención y el tratamiento tiene que ser a distintos niveles. Bueno, una posibilidad es la farmacoterapia cuando es necesario, ¿cierto? La psicoterapia, pero eso también a veces implica niveles distintos, individuales, familiares, hasta comunitarios, ¿no? Entonces, en qué un poco quiero insistir, y si después los que puedan ver la charla completa, Pablo, yo tengo la intención de ver si les alcanzo a mostrar algunos fragmentos puntuales que a mí me interesan más todavía, pero si alguien puede ver la charla completa de él y de Enrique Vaca, fantástico, véanlo. Idealmente, acuérdense que el otro lunes es feriado. El medio panorama que les estoy dando para el lunes, que es fatal. Ya, pero bueno. Pero si pueden háganlo, porfis. Nos va a servir mucho y además que después vienen unas preguntas en la conferencia que están grabadas también en el video que son súper interesantes porque ahí también se ven mucho los mitos, ¿no? Y me gustaría que ustedes lo pudieran ver. Al tiro, déjeme decir lo último que iba a decir. Pero fíjense que Pablo y Enrique, los dos, y es exactamente lo mismo que yo creo por mi experiencia clínica, que si bien no es gigante, tampoco es tan reducida. Fíjense que ellos insisten en las investigaciones que han hecho que uno de los elementos más importantes que ocurren en los momentos que la persona tiene los intentos es los conflictos interpersonales. Lejos. Cuando vean esa charla de Pablo, van a ver que él lo muestra así como distintos elementos, y lo mismo Enrique Vaca, que aparece al principio. Conflictos interpersonales. Entonces, y al menos en mi experiencia, yo, los pacientes que he tenido y que han estado en esa dificultad, los momentos que yo realmente he pasado susto, porque no puedo decirles otra palabra, o sea, he pasado sustos con esos pacientes, siempre, sin excepción, ha sido por algún tipo de conflicto interpersonal que han tenido con alguien importante en sus vínculos así de apego, ni siquiera no amigos, no, vínculos de apego, y cuando se producen conflictos en ese ámbito, han sido los momentos que han estado más en riesgo de intentarlo o de estar a punto. Así que yo comparto plenamente eso, que ha sido un resultado de investigaciones con mi experiencia, y se los digo también porque es importante cuando uno trabaja con estos pacientes de ir monitoreando lo que pasa en el contexto de sus relaciones vinculares más importantes, sin ninguna duda, ¿no? Lo que de nuevo a mí me reafirma también mi forma de trabajo, mi modelo, ¿no? Lo que dice Guidan, lo que dice Wolfe. Alguien me quería preguntar algo. Estoy atenta. Sí, profesora, es que, disculpe, que había tenido que salir un momento. Y Ya. cuando volví me di cuenta que estaba mencionando que había algo para este lunes, pero ¿no es feriado? Sí, no, lo que pasa es que estaba comentando que dejé el link de esa mini conferencia que hizo Pablo para la Semana de la Prevención del Suicidio, que fue hace, no sé, un mes atrás, no me acuerdo, que algunos decían que estaba puesto en la página de la facultad, parece, pero que yo les dejé el link en la plataforma, que está a llegar y clicarlo, ¿no? Entonces, claro, no, lo que dije, llegaste justo que yo estaba casi haciendo un chiste, porque yo comenté que como el lunes próximo es feriado, les estaba diciendo que no sería malo que como el lunes es feriado y no nos vamos a ver, aprovechen y vean el video de estas dos mini conferencias, que dura en total 1 hora 15 minutos ya. Entonces, no sé, no es algo largo, pero claro, justo dije eso y después dije, pucha, el medio panorama que les estoy armando para un día feriado que, bueno, no sé, vea el otro día mejor, ¿ya? Porque ¿para qué se van a poner a ver algo tan como bajoneante justo el lunes, ¿no? Que es feriado además. Pero en el fondo lo que quería decir era que si podían, lo trataran de ver antes del miércoles próximo, porque yo hay algunas cosas que me interesan particularmente.
Ahora, todo lo que está ahí es muy interesante, muy atingente. Piensen que tanto Pablo como Enrique son personas que trabajan en esto, por lo tanto, están súper como al día, ¿no? Entonces están como en lo clínico, los dos, están también en lo teórico, están haciendo investigación en el tema, entonces es interesante, ¿no? Lo que aparece en el video. Pero era solo eso que era la sugerencia de verlo, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. Sí. Entonces, miren esto. Kielholz desarrolló un esquema de evaluación de riesgo de suicida enumerando los factores especialmente amenazantes. Los vamos a revisar porque lo ideal sería que si uno encuentra, ¿cierto? Se encuentra atendiendo un paciente que tiene efectivamente algún indicio o que uno tiene la duda, ¿cierto? Uno debiera intentar ir como revisando todos estos factores que aparecen acá, ¿no? Temática suicidal genuina, indicios de suicidio, síntomas y síndromes especiales y circunstancias ambientales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a revisar cada uno de esos subtemas y cuáles son los aspectos que dentro de esos subtemas deberíamos como estar atentos y atentas, ¿cierto? Cuando tenemos un paciente que vemos que podría tener algún tipo de riesgo. Dentro de este primer ámbito, la temática suicidal genuina y los indicios de suicidio, deberíamos revisar si tiene anteriores tentativas, es decir, si es primera vez que, por ejemplo, ¿no? Ha pensado en hacerlo o lo ha hecho, o si ha pasado antes, cuántas veces, ¿cierto? Cuándo, etcétera, e indicios propios de que así está haciendo. Otro elemento, los suicidios en la familia o el entorno, eso también es muy importante. Hay familias en que de verdad uno de repente se asombra, que como que uno dice, chuta, el suicidio es algo así como que no es común, pero claro, hay familias en las que hay más de una persona que se ha suicidado. Por ejemplo, la persona dice, no, mira, ¿sabes qué pasa? Que mi abuelito, por ejemplo, se suicidó y luego se suicidaron 2 hijos de él. Chuta. Eso es complejo, se fijan, o sea, como reponerse de un suicidio en la familia es una cuestión súper complicada, no es lo mismo que reponerse de una muerte natural, porque el suicidio es algo que alguien decidió en el fondo, o sea, es como si es un hijo, eh, heavy, porque si uno le pasa, ¿no? Que un progenitor se suicida, no hay hijo de suicida que no se pregunte por qué el padre o madre no quiso quedarse para cuidarlo, ¿no? Para cuidarlo, para acompañarlo en su vida, o muchos se preguntan esto como, pucha, no era tan importante tal vez como para que él hiciera un esfuerzo. O sea, es un tema, es difícil, ¿no? Entonces eso hay Profe, que tratar de verlo, ¿sí? aparte de eso, hay que tener en cuenta el estigma social. O ya pongamos si esto sucede, a veces acá en el campo esto ha sucedido mucho en familias de católicos cuáticos. Y, y antiguamente la iglesia no dejaba hacer misa fúnebre a los suicidios, po. Entonces, todo ese dolor a la gente que le importa, no sé si aún a la gente que se suicida la dejan hacer misa fúnebre, porque entre comillas el suicidio se ve como pecado ante la iglesia católica, no sé si todavía es así, pero antes no Yo les podías hacer misa, los entiendo que velorios, los velorios eran muy cortitos. Leticia, te perdimos. No, no se Ahí apagué el sí. micrófono. Ah, ya, ahí sí volviste, ya. Sí, no, es complejo. Entiendo que hoy día sí, no hay problema en hacer ni misa, ni velatorio, ni nada, pero que hay un estigma asociado absolutamente, absolutamente. O sea, eso, insisto, y en muchas familias es muy tabú el tema, como que la gente no se atreve a hablar de eso, ¿no? Entonces, es algo importante, se fijan, porque incluso alguien podría imaginar que es como una resolución de problema también, po. O sea, me refiero que en una familia puede ser visto como una buena resolución de problemas, a eso quiero ir, ¿no? ¿Qué otros elementos? Amenazas directas o indirectas. Aquí volvemos a lo que hablábamos antes a propósito de que las personas habitualmente dan algunos indicios, entonces hay que estar también atento a eso, a lo que sea, directo o indirecto, es decir, que a veces sea como que dicen, de verdad lo voy a hacer, ¿cierto? Lo quiero hacer, o que dé la impresión, ¿no? Que están pensando en eso. ¿Qué otro elemento? Manifestación de ideas concretas en cuanto a ejecución o preparativos, lo que hablábamos de antes, ¿cierto? Si alguien dice, yo ya tengo mi plan, ¿cierto? Me gustaría hacerlo de esta manera y está preparándolo, ¿no? Otro concepto que se usa mucho es una calma inquietante, que está entre comillas, porque a veces
tras la temática suicida, ¿cierto? Las personas tienen una sensación de tener una calma, pero que los mantiene igual agitados, ¿no? Entonces también hay que estar ahí atentos. Y otra cosa, los sueños a veces, que sean como sueños de autodestrucción, de catástrofe, de caída, ¿no? Que finalmente también tienen que ver con la sensación de que algo muy malo está ocurriendo, puede pasar, ¿no? Ya, eso a Profe, nivel de la temática suicidal, ¿sí? la calma inquietante, ¿a qué se refiere? ¿Es como después de haber intentado un acto suicida o no? O de que la temática esté siendo, ¿cierto?, sufrida por la persona. Que la persona esté en una temática que tenga que ver con eso y que la Mm, sensación es que viene una calma, pero que la persona igual se siente como agitada, ¿no? Es como, ya estoy mejor, pero inquieta. Estoy mejor, pero no sé, algo me ocurre, que no me siento bien. Es como que, no sé, algo me aprieta el pecho. Yo al menos lo he tenido así, por ejemplo, con pacientes que, claro, a veces están un poco mejor, pero es como una sensación extraña, ¿no? Es una especie de calma, pero que no los deja tranquilos en el fondo, ¿no? Entonces eso también hay que estar muy como preguntando, atentos, porque eso a veces también, claro, la persona habla del tema, ¿cierto? Nos comenta su temática, sus dudas, sus ideas, y eso hace que también la persona quede en una sensación extraña, ¿se fijan? No siempre es así, pero hay que estar atentos a esa calma inquietante. Cuanto a los síntomas y síndromes, ¿cuáles son los que se han asociado más? Y esto también, de nuevo, otros elementos que nos harían estar así como con las antenitas como prendidas, ¿no? Que la tónica del paciente en general esté siendo muy ansiosa y agitada, ¿no? La gente a veces lo describe como periodos en que no pueden estar tranquilos ni tranquilas, como que algo ocurre, que andan como con esa ansiedad todo el rato, ¿no? Trastornos persistentes del sueño. En España, y también lo comenta Pablo en ese video, han encontrado relaciones, por ejemplo, con el insomnio, ¿ya? Si nosotros lo pensamos incluso, no sé si ustedes saben, pero el no dormir tiene un montón de complicaciones a nivel como emocional y de salud mental. Entonces eso también hay que tenerlo presente, si es una persona como está durmiendo. Otro elemento, la acumulación de emociones y de agresividad. A veces también las personas van como sintiéndose muy rabiosas por distintas razones, ¿no? Eso también hay que estar muy atento y atenta. El principio o fin de fase depresiva, esto que les decía yo, ¿cierto? A veces está partiendo y los fármacos, o al final parece que esto está mejor y las fases depresivas hay que tenerle respeto, y los estados mixtos también, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la bipolaridad. ¿Qué otro elemento? Las crisis biológicas. Miren esto, la pubertad, el embarazo, la lactancia y la menopausia, que hay tres de esas que ocurren más en la mujer, ¿cierto? Hay también, son periodos que, no sé, alguien podría decir, pucha, el embarazo es tan bonito, la lactancia, sí, pero a veces es un periodo muy difícil, ¿no? Tener una guagua pequeñita. El otro día hablaba con un paciente que tengo que tuvo guagua hace poco con su pareja. Y me decía, Lumberia, te juro que estoy deprimido, o sea, no duermo, claro. La guagua despierta la guagua de 3 meses, despierta en la noche, chucha, hay que mudarla, hay que mudarla al chanchito, como toma, bueno, queda tan satisfecha, porque las guaguas cuando toman mamadera, por ejemplo, es mucho más, la gente en general describe que duermen de corrido, por ejemplo, con un relleno y esas cosas, pero las guaguas que en general toman pecho materno, la leche materna no es como los rellenos, ni, bueno, no sé si alguien aquí tiene experiencia en eso, pero es mucho menos densa, entonces las guaguas no duran horas y horas durmiendo cuando toman leche materna, en general es más habitual que despierten en la noche, ¿no? Entonces es un periodo muy demandante para la mujer y a veces hasta para el hombre. Se fijan que a veces despierta igual, entonces no duermen, después tienen que ir a trabajar, o a veces la mujer ya no va a trabajar porque está con postnatal, pero no tiene ayuda en la casa, entonces tiene que hacer todo solo en la casa, más encima de la guagua, a veces no se puede ni bañar. Entonces hay periodos que son difíciles y las personas tienden a pensar, ¿no? Así como, oh, qué bonito, un embarazo solo puede traer cosas bonitas. Sí, pero a veces eso también puede generar un momento de tanto estrés que en ciertas condiciones, por ejemplo, está demostrado, ¿no?, que en mujeres con psicopatología psiquiátrica el embarazo es un factor de riesgo. O sea, hace más probable el suicidio, imagínense. Eso también está en otros papers de Pablo. Si quieren después a alguien le interesa el tema, se los mando todos. O los buscan ahí en Google, deben estar.
¿ya? Todo esto está estudiado. Entonces, y ojo, la adolescencia, chiquillos, es un periodo. La adolescencia, yo cada vez me convenzo más que es el periodo más complejo de la vida de un ser humano. Es un periodo difícil. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo a más cursos que voy, y el otro día también, bueno, ahora voy a menos cursos porque ya, bueno, no importa. Pero el otro día parece que también Pablo lo comentaba en su charla. Fíjense que muchos trastornos de salud mental aparecen en la adolescencia, en la pubertad. La pubertad es un periodo muy difícil para los chicos, ustedes mismos, ¿no? Que están en esa edad, no en la pubertad, pero que están en la adolescencia tardía, ¿no? La llegada del pensamiento abstracto puede ser demoledor para muchos y muchas, ¿no? Los graves sentimientos de culpabilidad e insuficiencia también, a veces las personas que lidian mucho con eso se culpan por todo y por nada, ¿no? A veces eso mismo los hace sentir que la vida como que es compleja, ¿no? Las enfermedades incurables también, los cánceres y todo eso, ¿no? Son factores de riesgo. A veces hay personas que tienen dolencias imaginarias, que en realidad piensan que están enfermos y no lo están. Y el etilismo y la toxicomanía, que en el fondo son el consumo de alcohol y otras sustancias, ¿cierto? Eso de nuevo son elementos que uno tiene que tener, que uno tiene que indagar, que hay que ver efectivamente cuánto es el consumo, en qué medida, etcétera, ¿no? Y por último, estas circunstancias ambientales. Eran estos tres grandes temas, ¿no? Y en estas circunstancias ambientales tenemos, por ejemplo, el caos familiar durante la infancia. Hay personas que tuvieron infancias de verdad muy caóticas, ¿no? La ausencia o la pérdida de contactos interpersonales, por ejemplo, aislamiento, desarraigo o decepciones sentimentales, rupturas, ¿cierto? Ya veíamos delante, por ejemplo, esto que les decía yo, el divorcio y la separación, que nosotros hemos estudiado ese tema y de verdad es un momento vital complejo cuando las personas se separan. Los conflictos profesionales y preocupaciones económicas también. Hay personas para las que eso es más importante aún, ¿no? En Talca hay suicidios así históricos, ¿no? De personas importantes en Talca, por ejemplo, que tienen trabajos con muchos recursos, con mucho dinero, que tienen vidas donde el tema les paga muy bien, ¿cierto? Y los han despedido, por ejemplo, y se han suicidado. Probablemente hay un montón de otros elementos, ¿no? Pero hay personas para las que las preocupaciones económicas y los temas laborales son muy importantes, ¿no? La falta de tareas bien definidas y de objetivos en la vida, como la sensación de la persona de no tener proyectos, ¿no? Y me estaba acordando de lo que decía antes Leticia, ¿no? Pero fíjense que en la mayoría no voy a decir eso, no es en la mayoría, pero en muchas investigaciones la religiosidad puede ser un factor protector. Y en esa medida la ausencia o la pérdida de esos nexos religiosos puede ser un factor de riesgo, ¿no? Vuelvo a lo de Leticia, porque claro, efectivamente puede que haya veces que incluso en personas que puedan ser muy religiosas igual ocurra, ¿no? Pero fíjense que la religión está escrita como un factor protector, ¿no? Y a lo mejor incluso simplemente porque antes era conceptualizado como pecado nomás, ¿se fijan? Porque se supone que Dios es el que puede quitar la vida. Entonces, a veces para algún grupo de personas ese hecho es protector en el sentido que lo harían, pero no lo hacen porque desde el punto de vista religioso sienten que si lo hacen estarían cometiendo algo que no va como acorde, ¿no? A su religiosidad. Podemos entrar en una discusión, pero no tiene sentido, porque ustedes pueden después, ¿cierto?, evaluar que a veces pasa y a veces no, pero hay investigaciones que señalan eso. ¿Ya? Después ahí ustedes van a poder elegir un poco con qué se quedan probablemente. El MinSal en el 2006, y quiero revisar esto porque señala distintos factores de riesgo de intento suicida en personas con depresión, y fíjense que dice que en estos casos la edad es un elemento importante, ser mayor de 45 años. El sexo masculino, ya dijimos, ¿cierto? Y ustedes ya sabían de antes de tener esta clase que los hombres terminan suicidándose más. Los trastornos psiquiátricos concomitantes, es decir, tener alguna psicopatología. Los eventos vitales tempranos traumáticos, haber tenido, no sé, entrecado familiar u otras situaciones no difíciles en la infancia. Conducta suicida familiar, también lo vimos, ¿cierto? El intento de ideación suicida previa,
que ya haya ocurrido antes, un intento, o que antes ya la persona estaba con ideación, algún tipo de estrés vital que esté ocurriendo, el bajo apoyo social y las disfunciones psicológicas. Todos estos elementos son factores de riesgo. Pero miren esto, voy a avanzar uno más a los factores de riesgo del suicidio, es decir, de las personas que consuman el suicidio. ¿Cuáles son? Ansiedad severa, personas que tienen mucha ansiedad, la desesperanza. La desesperanza es, chiquillo, una cuestión súper compleja. Nosotros cuando recibimos un paciente de Beck, del terapeuta cognitivo clásico, ¿no? Dice en sus libros, les voy a dejar, acuérdenme que les voy a dejar el libro en la plataforma como opcional, el libro de terapia cognitiva de la depresión de Beck, que tiene un capítulo entero dedicado al suicidio, del cual hay elementos que tomo para estas clases. Pero Beck, por ejemplo, señala que la desesperanza es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tomar con estos pacientes, sí o sí, porque es tal el nivel de desesperanza que tenemos que trabajar sobre esa emoción, porque es muy potente. Entonces, a veces la sensación es que no hay nada que la persona pueda hacer para estar mejor. Y eso, o sea, imagínense, casi como si no tengo nada que me dé una lucecita de esperanza. Bueno, probablemente la sensación de la persona es que lo mejor es no estar. La anedonia, que es esta dificultad de sentir placer, de disfrutar, ¿no? que vimos como uno de los dos elementos que debe estar presente justamente en las personas que tienen depresión, ¿no? Los antecedentes de intentos de suicidio anteriores, los antecedentes de suicidio en la familia. Esto que voy a decir ahora es del DSM-4, ¿ya? Que es la comorbilidad con el eje 2. En el DSM-4, en el eje 2 estaban todos los trastornos de personalidad. Entonces, cuando hay comorbilidad con un trastorno de personalidad, eso también es de riesgo, ¿no? De suicidio, ¿no? De intento de suicidio. La impulsividad como elemento, como de rasgo, ¿no? Personas mientras más impulsivas. Y miren este último, la pérdida reciente de personas significativas. Esto calza perfecto con lo que señala Pablo y Enrique en esas charlas que ojalá que puedan ver, en términos del tema interpersonal. El tema interpersonal es una cuestión súper potente. Y fíjense, la pérdida reciente de personas significativas. Yo he tenido muchos pacientes que llegan solo por eso, porque se separaron, porque estando siendo más jóvenes, por ejemplo, los patearon, como dicen ustedes, en el fondo los dejaron, ¿no? O porque sus papás, por ejemplo, se separaron, y eso también implica una pérdida de personas significativa. O sea, parece que el tema de los vínculos definitivamente es algo que está subyacente y transversal, ¿no? El intento de suicidio le dan 40 veces la posibilidad de morir por un acto suicida y un intento. Esto es importante, a propósito de lo que estábamos hablando delante. ¿Cómo sabemos cuando un intento de suicidio es severo? Cuando la presencia de un método es de elevada letalidad, esto que hablamos delante, es decir, que el método en sí mismo es muy letal. Por eso que ustedes decían, bueno, si alguien se pega un tiro, chuta, sí, ¿no? Si alguien se tira a un edificio desde la azotea de un 20º piso, la verdad es que no hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, claro, hay algunos métodos que son los que suelen usar más los hombres, ¿cierto? Que son más efectivos. Y también la alta intención suicida. O sea, un intento de suicidio es severo cuando, por ejemplo, hay premeditación, o sea, la persona lleva meditando esto de mucho antes, cuando hay búsqueda de aislamiento, soledad, cuando hay búsqueda de la muerte, y miren esto que es importante, cuando hay ocultamiento o negación del intento, es decir, nosotros ya dijimos, ¿cierto?, que muchas personas van al médico la semana anterior y que a alguien le dijeron que dieron una pista por aquí, que dieron una pista por acá. ¿Cuántas veces la gente dice, chuta, después que leímos su Facebook, en este minuto tendría que ser el Instagram, no sé, ya. Y aparecía un mensaje que en realidad ahora mirándolo, pucha, era súper obvio de que no quería estar, de que no quería vivir. Yo años anteriores tenía puesta en la clase una carta, no sé si alguien alguna vez, bueno, la verdad es que no creo que nadie más que sea ultra rockero o rockera podría haber leído algo así. Pero Kurt Cobain, que era el líder de la banda de Nirvana, a esta altura para ustedes de ser un clásico. En mi época estaba el joven, ¿no? Entonces cuando yo estaba en la universidad, Nirvana estaba en su época de mayor apogeo.
Geo. Y bueno, ustedes todos ya, los que saben algo de música sabrán que Kurt Cobain se suicidó, creo que a los mismos 33 años de Jesús, que de toda una serie de historias, ¿cierto? 30, 33, no estoy segura. Fue a los 27, profe. A los 27, tan joven. Ah, entonces él no fue el que se Es suicidó. que el mito de que todos los artistas se van suicidando a los 27 han sido muchos. Sí. Amy ¿Verdad? Winehouse, Sí, Avicii verdad. y muchos artistas más. Que de los artistas hay otro que es a los 27 y hay otros que lo hacen a los 33, que en el fondo es por la edad de Cristo, ¿no? Bueno, Kurt Cobain dejó una carta, o sea, no es que dejó una carta, él escribía mucho, ¿no? Y hay algunas cosas que están en internet libres, ¿no? Como de los escritos de él. Mire, yo creo que cualquier persona o cualquiera que sepa algo mínimo de esto, lee algo de eso y cualquiera hubiera pensado que era probable que esto ocurriera, ¿no? O sea, que ocurriese eso. Es una cuestión que uno lee y es como, está diciendo en el fondo, ¿no? Que la búsqueda de la muerte, la búsqueda de la soledad, la sensación de soledad constante, ¿no? Entonces, claro, hay veces que es tan obvio, ¿no? Que los que están alrededor podría alguien haberse dado cuenta, ¿no? Pero hay otras veces, chiquillos, que las personas de verdad lo ocultan y como que no hay tantas señales de que eso puede ocurrir. Y aún así, bueno, a veces ocurre, ¿no? Gracias a Dios. Yo hace poquito tiempo, y con esto termino, hace poquito tiempo me llamó una exalumna, súper urgida, así como profe, que además había sido ayudante mía. Profe, me dice, ¿sabe qué? Pucha, usted tiene horas disponibles en su consulta. Yo casi nunca tengo horas. El otro día me reía porque estábamos conversando con una pediatra talquina que es súper buena y la chica me decía, pucha, yo nunca pude llevar a mi hija a ella. Me dijo, porque había que matar a alguien para que abriera un ingreso, ¿no? Chuta, a mí me pasa de repente que ingresos tengo, pero una vez cada no sé cuánto tiempo. Entonces la chica me llama súper urgida y lo primero que pregunta, profe, ¿usted está atendiendo? Sí. ¿Tiene hora? No. ¿Para cuándo? Meses. Mucha profe, recomiéndeme a alguien. Porque me dijo, ¿sabe qué pasa? Que mi hermana me dijo, tuvo un intento de suicidio, me dijo, y nadie de nosotros se dio cuenta, me dijo. ¿Y sabe lo peor? Me dijo, porque bueno, ella también ya con información y todo. Me dice, ¿sabe lo peor? Me dijo, que yo estoy segura que ella se ingenió, me dijo, de verdad, para que nadie la encontrara. Me dijo, porque lo hizo en un momento que nadie debía haber llegado a la casa. Me dijo, ¿y sabe lo que pasó? Me dijo que fue tan raro, me dijo, que una amiga como que la empezó a llamar, póngale el especie de celular, que si yo la manda a trabajo, le voy a mandar a la gimnasia, no me acuerdo ahora bien, como cuando yo me lo contó. Me dijo, pero en un momento en que nadie había llegado a la casa en el teléfono, y esa amiga, una amiga de la chica, como que, no sé, algo le llamó la atención, alguna luz que ya le llamó algo, y le empezó a llamar, como que raro, como te enteras, y por ahí no sé si se llamaba la hermana la que me habló. Fue algo más raro, y fueron a la casa en el fondo, pero así, serio, ninguna. Y la chica se le había tomado sus medicamentos, pero claramente había sido un intento. Y la chica cuando me contaba, así súper desesperada, me decía, profe, imagínese, me decía que ni una señal. O sea, y ella me decía a mí, me decía, profe, es que yo de verdad creo que mi hermana se quería morir. Me decía, ¿se da cuenta? Qué terrible. Decía, porque no, nada, o sea, de hecho, planeó el momento en que nadie debería haber llegado siquiera a la casa. O sea, esta cuestión, si no es por esta amiga, mi hermana se muere. Es una cuestión, pero así como que la chica está pa'l gato en el fondo y desesperada, ¿cierto? La mamá también desesperada, como que nadie había cachado que la chica estaba tan mal, ¿no? Entonces todas activas buscándole psicólogo, bueno, yo ahí le di un par de buenos datos como para que fuera alguien confiable, ¿no? Pensando que tuviera como la mejor atención posible dentro de lo que se puede, ¿no? Pero bueno, así es esto, chiquillo. Entonces, como es un tema intenso, difícil, que tiene muchas aristas, que como terapeuta es muy desafiante. Entonces, bueno, si les toca, hay que estar muy alerta, ¿no? Eso por hoy. No sé si tienen alguna duda, comentario.
Les pido que puedan ver el video, ojalá para el próximo miércoles, insisto, que acuérdense que es feriado. ¿Sí? Estas clases las va a subir al UCM, ¿cierto? Sí, ya subí la de delante. Ah, ya, bueno. Gracias, Y profe. esta también la voy a subir. Todo lo voy a subir, no se preocupen. Y los videos, el chiquitito y el otro de Pablo con Enrique en la Semana de la Prevención, ya está puesto el link ahí, cosa que si lo Eso, pinchan. el de la semana de la prevención es el que quiere que veamos para la próxima semana. Sí, idealmente si lo pueden ver, miren, no es tan largo, de verdad. Traten de verlo. Van a quedar, o sea, ese no es intenso emocionalmente como el video, pero tiene información que es súper deprimente como del sistema público. O sea, es fome. Pero bueno, es importante igual que uno sepa esas cosas porque uno trabaja en esto. Entonces, puede que ustedes también, que son las generaciones venideras, tengan bríos y tengan como, no sé, energía, ¿no? Para poder hacer cambios radicales en eso, porque la verdad es que la salud mental en Chile, pública, deja mucho, mucho que hacer. Entonces, véanlo, ojalá, ¿no? Además que ahí Pablo cuenta, da los resultados, ¿cómo se dice?, preliminares de su Fondesit de 3 años. Esa charla que es súper cortita porque él trata de condensar así como en poco, en poco tiempo, pero, o sea, ese estudio que está haciendo Pablo no lo había hecho nadie en Chile. Entonces es muy, muy interesante los resultados que muestra, las variables que se han asociado, algunas de esas las estamos viendo ahora, pero está muy bueno. Así que insisto, traten de verlo, los que más puedan verlo, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, duda, etcétera? Nada por Profe, Carolina, dígame. ¿cuántas clases nos quedan con usted, así como teóricas? Teóricas, la del miércoles. Teórica pura, la del miércoles. Después vienen las supervisiones y los desarrollos de caso, que igual tienen teoría, pero asociada al caso. Pero teórica pura, la del lunes. O sea, perdón, la del miércoles. Me equivoco. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? ¿Nada parece? Bueno, Parece que no, profe. Que estén muy bien. parece que, ¿cierto? Ya. Nos vemos entonces el día miércoles, igual que siempre. Y el lunes, que disfruten, espero. Lo que yo pretendo disfrutar. Mi fin de semana largo. Ay, qué Cuídese, rico. profe. Chao. Estoy así, pero frotándome las manitos, todo lo que voy a disfrutar. Ya. Así que espero que también ustedes puedan disfrutar.